Mientras escuchas estas líneas, se está desembalando una caja de espinacas en un supermercado en algún lugar cerca de ti. La etiqueta podría decir regional o fresca. Lo que no dice, sin embargo, es que esta espinaca ha viajado miles de kilómetros, que creció en invernaderos con calefacción bajo luz artificial, donde se mantienen artificialmente temperaturas de 21 grados mientras afuera reina la escarcha. Su producción ha consumido tanta energía que su huella ecológica es mayor que la de un filete. Posiblemente fue cosechada hace 2 semanas y desde entonces ha viajado a través de cadenas de frío por media Europa. Sin embargo, podrías haber cosechado exactamente la misma verdura de hoja, solo que más fresca, más densa en nutrientes y con un sabor incomparablemente mejor, justo en la puerta de tu casa. Incluso si hace un frío glacial afuera, incluso si hay nieve, incluso en pleno enero cuando el mundo parece sin vida. Hay un método, tan simple y tan antiguo, que la industria preferiría hacer que lo olvides. Porque si todo el mundo supiera lo poco complicada que es realmente la cosecha de espinacas de invierno, si todos entendieran que esta planta prácticamente está esperando a ser cosechada en invierno, todo un mercado se colapsaría. Un mercado construido sobre la ilusión de que los brotes verdes frescos en invierno solo son posibles mediante una intervención industrial masiva. Un mercado que gana miles de millones haciéndonos creer que lo necesitamos. Antes de profundizar más, quiero pedirte algo. Si el tema de la autosuficiencia, la verdadera independencia y la seguridad de tener verduras frescas en tu plato, incluso en tiempos de crisis, realmente te interesa, entonces suscríbete a este canal ahora y deja un me gusta para que más personas puedan llegar a esta información. Porque este tipo de conocimiento no se enseña en la escuela, no se discute en las noticias, se transmite silenciosamente, de jardinero a jardinero, de generación en generación, y ahora de mí para ti. Quédate hasta el final, porque la idea final que compartiré contigo lo une todo, y te muestra por qué este método no solo funciona en invierno, sino que cambiará toda tu comprensión de la jardinería, la autosuficiencia y la verdadera independencia. Demos un paso atrás. No hace ni 100 años, en una época no tan alejada de nosotros, era completamente normal que las familias cosecharan sus propias verduras en invierno. No por idealismo, ni por un deseo romántico de estar cerca de la naturaleza, sino por pura necesidad. No existían cadenas de frío que funcionaran a través de continentes. No había un comercio global que permitiera traer tomates de Marruecos o lechugas de Sudáfrica en diciembre. No había invernaderos con iluminación artificial y calefacción que consumieran energía las 24 horas del día. La gente sabía, si quieres comer en invierno, si quieres verduras frescas en tu plato en febrero, tienes que planificar correctamente en otoño, tienes que plantar los cultivos adecuados y tienes que entender cómo funciona la naturaleza. Este conocimiento casi ha desaparecido. Ha sido sistemáticamente reemplazado por la dependencia. Dependencia de cadenas de suministro que son más frágiles de lo que queremos admitir. Dependencia de precios de la energía que no podemos controlar. Dependencia de decisiones políticas tomadas a miles de kilómetros de distancia sobre las cuales no tenemos poder. Dependencia de un sistema que solo funciona cuando todo va perfectamente. Pero hemos visto en los últimos años lo frágil que es este sistema. Una tormenta paraliza los puertos y de repente, los estantes están vacíos. Un conflicto político conduce a sanciones y la comida escasea. Una crisis energética hace subir los precios y de repente, muchas personas ya no pueden permitirse las verduras a las que estaban acostumbradas. Pero el viejo conocimiento no se ha perdido. Todavía yace en la tierra, en las propias plantas, en los principios de la naturaleza que han funcionado durante milenios. Y está esperando a que lo recojamos de nuevo. Está esperando a que dejemos de confiar exclusivamente en sistemas externos y comencemos a reclamar nuestra propia soberanía alimentaria. El primer paso que la mayoría de la gente pasa por alto no comienza en invierno, ni siquiera comienza a finales del otoño, comienza a finales del verano. En un momento en que la mayoría de los jardineros ya están en modo de cosecha
y pensando en cerrar la temporada. Entre mediados de agosto y finales de septiembre, se encuentra la ventana mágica de tiempo en la que se marca el rumbo para toda la cosecha de invierno. Esta no es una fecha arbitraria, es el resultado de milenios de observación y adaptación. La mayoría de la gente piensa en cosechar, conservar y prepararse para el invierno en agosto. Piensan en recoger los últimos tomates, cosechar el huerto de calabazas y preparar los parterres para el invierno. No piensan en sembrar. Este es el error fundamental de pensamiento que impide a muchos tener sus propias verduras en invierno. Porque la espinaca no es una planta de verano. Es crucial entender esto. Es una planta de clima frío. Sus ancestros, las formas silvestres originales, crecieron en Persia, en regiones con noches frías y días cortos. Regiones donde los inviernos eran suaves, pero definitivamente frescos. Regiones donde los veranos eran tan calurosos que la planta prefería entrar en letargo en lugar de crecer. La espinaca ama exactamente lo que mata a la mayoría de las plantas: la escarcha, los periodos cortos de luz, las temperaturas frescas. A temperaturas superiores a los 25 grados, la espinaca comienza a espigarse. Esto significa que forma un tallo floral y pone toda su energía en la reproducción en lugar de en el crecimiento de las hojas. Las hojas se vuelven amargas, pequeñas e incomestibles. En verano, cultivar espinacas es casi imposible en muchas regiones, pero en invierno, cuando las temperaturas bajan y los días se acortan, es cuando la espinaca cobra vida. Ahí es donde se siente como en casa. Así que si siembras espinacas en agosto o septiembre, no estás sembrando para el otoño. Ese es el segundo gran error de pensamiento. Estás sembrando para enero, febrero y marzo. Estás creando un almacén vivo, un sistema de suministro que crece mientras el resto del mundo duerme. Estás creando una fuente de alimento que está activa cuando todas las demás fuentes están en reposo. La elección de la variedad es absolutamente crucial. Muy poca gente recuerda esto. A menudo se omite o se descarta como algo sin importancia, pero es la diferencia entre el éxito y el fracaso total. No todas las espinacas son resistentes. La industria moderna de semillas ha criado variedades centradas en rendimientos máximos en poco tiempo. Variedades que crecen rápido, forman mucha masa y proporcionan rendimientos en condiciones ideales en verano. Estas variedades son atletas de alto rendimiento que solo funcionan cuando todo es perfecto. Cuando llega la primera noche de helada real, de -5 grados o más fría, estas variedades mueren. Sus células revientan, su tejido colapsa, se convierten en un lodo pastoso. Lo que necesitas son variedades de espinaca de invierno antiguas y robustas. Son variedades que tal vez no produzcan los mayores rendimientos o tarden un poco más en crecer, pero tienen una composición genética que les permite no solo sobrevivir al frío, sino beneficiarse de él. Nombres como Giant Winter, Verdil, Matador, Gama, Monopa o Winter Reusen aparecen una y otra vez en la literatura y en los informes de jardineros de invierno experimentados. Estas variedades tienen una memoria genética. Llevan en su ADN la información de miles de generaciones que sobrevivieron a los inviernos. Su estructura celular es fundamentalmente diferente. Forman hojas más pequeñas y gruesas con una estructura de pared celular más densa. Estas hojas contienen proporcionalmente menos agua y más savia celular con una mayor concentración de azúcar. El azúcar actúa como un anticongelante natural. Reduce el punto de congelación del fluido celular. Este es el mismo mecanismo por el cual esparcimos sal en las carreteras en invierno. En una planta normal, el agua de las células se congela a 0 grados y los cristales de hielo resultantes perforan las paredes celulares desde el interior. En una variedad resistente al invierno, el fluido celular no se congela hasta los -5, -10 o incluso -15 grados, dependiendo de la variedad y del grado de endurecimiento. Crecen más despacio, es cierto, pero crecen continuamente. Incluso a temperaturas justo por encima del punto de congelación, cuando otras plantas han dejado de crecer hace tiempo, estas variedades de espinaca de invierno
Brotan hojas nuevas lenta pero constantemente. Es un crecimiento paciente y persistente, no el crecimiento explosivo del verano, sino un crecimiento invernal fiable. Ahora viene la parte que marca la diferencia entre el éxito y la decepción. La siembra en sí y la preparación. Aquí es donde se suele cometer el mayor error. Muchos piensan que la espinaca no es exigente y que puedes simplemente tirar las semillas en cualquier lugar. Pero para una cosecha de invierno exitosa, necesitas una preparación reflexiva. Empiezas con el parterre del jardín. Debe ser un parterre que no esté a la sombra durante el invierno. En verano, un parterre en semisombra podría ser ideal para las espinacas, pero en invierno necesitas cada minuto de luz solar que puedas conseguir. El sol está bajo, los días son cortos y cada rayo de sol cuenta. Así que eliges un parterre orientado al sur, o que al menos no esté sombreado por edificios o árboles. El suelo debe estar preparado. La espinaca no necesita un suelo excesivamente rico. Demasiado nitrógeno en el suelo hace que las plantas crezcan demasiado rápido y demasiado blandas. Tales plantas no son resistentes al invierno. Son como niños mimados que se caen al primer soplo de viento. Lo que la espinaca necesita es una fertilidad media del suelo. Lo ideal es un parterre donde crecieron anteriormente cultivos exigentes como coles o tomates que ya hayan agotado el suelo. Un parterre que podría haber recibido algo de compost, pero nada de estiércol fresco o fertilizante químico. La estructura del suelo es más importante que su fertilidad. El suelo debe estar suelto, de grano fino y bien aireado. Lo aflojas con una horca de doble mango, no demasiado profundo, unos 15 o 20 centímetros. Rompes todos los terrones, quitas las piedras y los restos de raíces más grandes. Quieres una estructura en la que las pequeñas semillas de espinaca tengan un buen contacto con la tierra, pero en la que el agua también pueda drenar. Aquí está el punto crítico, el drenaje. El encharcamiento es el mayor enemigo de la espinaca de invierno. No el frío, no la helada, sino la humedad combinada con el frío. Si el agua se queda en el suelo y las raíces están constantemente mojadas, se pudren. Las enfermedades fúngicas se propagan, las plantas se vuelven débiles y mueren. Si tu suelo es pesado, arcilloso e impermeable al agua, debes mejorarlo. Incorporas arena gruesa, no arena fina de construcción, o compost bien descompuesto que afloje la estructura. En casos extremos, construyes el parterre elevado, como un parterre en montículo o elevado, para que el agua pueda drenar mejor. Ahora a la siembra. Traza surcos poco profundos con un palo o el mango de un rastrillo, de unos 2,5 centímetros de profundidad, no más. Las semillas de espinaca son relativamente grandes, pero no necesitan mucha tierra encima. Los surcos deben estar separados unos 15 o 20 centímetros. Esta separación es importante para la circulación del aire en invierno. Las plantas colocadas demasiado juntas crean un microclima húmedo, y la humedad es, como se ha mencionado, el problema. Colocas las semillas a una distancia de 2 a 5 centímetros en los surcos. Algunos jardineros siembran más densamente y las clarean más tarde, pero yo lo desaconsejo. Cada lesión a las plantas, cada trasplante las debilita. Quieres que crezcan sin ser molestadas donde germinan. Cubres las semillas con tierra fina y las presionas suavemente para que tengan un buen contacto con el suelo. Luego riegas a fondo una vez, pero con cuidado con una alcachofa de regadera. Quieres humedecer el suelo, no empaparlo. Luego viene la parte más difícil. Dejas que la naturaleza trabaje. En las primeras semanas, las semillas germinan a temperaturas superiores a los 10 grados en un plazo de 7 a 14 días. Aparecen los primeros cotiledones, luego las verdaderas hojas dentadas de la espinaca. Si septiembre es suave, ya tendrás pequeñas rosetas en octubre. Y aquí está el secreto. No cosechas, esperas. Estamos condicionados a cosechar inmediatamente tan pronto como algo parece comestible. Pero estas plantas primero deben endurecerse. Deben pasar por la metamorfosis que las transforma en artistas de la supervivencia invernal. Deben sentir la primera helada en octubre, cuando el rocío se congela en las hojas. En esta fase, la planta cambia su fisiología.
Registra la disminución de la duración del día y la caída de las temperaturas. Convierte el almidón en azúcar, que sirve como anticongelante y hace que el fluido celular sea más viscoso. Produce proteínas anticongelantes especiales y refuerza sus paredes celulares con celulosa y lignina. Las hojas se vuelven más firmes, casi correosas. La planta bombea activamente agua fuera de las células hacia los espacios entre ellas, donde puede congelarse sin causar daños. Todo esto lleva tiempo. Por eso dejas las plantas en paz en otoño. Mantente atento, porque ahora llega el momento en que la mayoría de la gente piensa que ha fracasado. Llegan las primeras noches de heladas fuertes, -5, -10 o incluso -15 grados. Cuando sales por la mañana, ves una imagen que te encoge el corazón. Tus plantas de espinaca están tumbadas en el suelo. Están lacias, sin vida y duras como el cristal. Parecen tejido muerto y pastoso. Tu primer impulso es la desesperación. Piensas que las plantas están muertas. Pero esta es la prueba. Aquí es donde te separas del 99% de los jardineros que se rinden. No haces nada. Las dejas en paz. Espera hasta el mediodía, cuando el sol haya calentado el aire. Entonces ocurre el milagro. Las hojas se levantan de nuevo. En 1 hora o 2, vuelven a estar verdes, firmes y vivas. Esto no es magia, sino evolución. Cuando la temperatura baja del punto de congelación, el agua entre las células se congela. Las células mismas permanecen líquidas gracias al azúcar y las proteínas. La planta pierde su presión interna, turgencia, y colapsa. Este es un estado de reposo. Cuando se descongela, las células reabsorben el agua y la planta vuelve a estar erguida. Este proceso puede ocurrir docenas de veces durante el invierno. Las variedades resistentes al invierno sobreviven hasta los -15 grados sin problemas. Si necesitas protección adicional, depende de tu región. En zonas suaves, las plantas se las arreglan solas. En regiones con inviernos duros, necesitas una estrategia para mitigar las condiciones más extremas. El método más sencillo es una manta térmica, al menos 30 gramos, preferiblemente 50 gramos por metro cuadrado. La colocas holgadamente sobre las plantas y sujetas los bordes. Es transpirable, deja pasar la luz y el agua, pero proporciona una ventaja de temperatura de 3 a 5 grados. Esto puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Aún más efectivo es un túnel bajo o un cajón de cultivo. Un túnel bajo consiste en aros, de metal, PVC o varas de sauce, sobre los cuales se extiende plástico de invernadero resistente a los rayos UV. Debajo se crea un pequeño mundo propio. En los días soleados de invierno, puede hacer bastante calor allí. El efecto invernadero. Las plantas utilizan este calor para la fotosíntesis. Un túnel bajo puede proporcionar una ventaja de temperatura de 10 a 15 grados. Un cajón de cultivo hecho de madera con una tapa de cristal es aún más estable y almacena mejor el calor. Importante para todos los métodos. Ventilación. En los días soleados, debes abrir la protección para que no se acumule el calor. De lo contrario, las plantas empiezan a sudar o a florecer porque piensan que es primavera. Ahora llegamos al plato fuerte, la cosecha en enero o febrero. Mientras tus vecinos buscan verduras importadas caras en el supermercado, tú vas a tu parterre. Allí está, espinaca verde oscura y vigorosa. Las hojas son más compactas y firmes que en verano, llenas de sabor y nutrientes. El sabor es más intenso, con más matices de nuez y más dulce debido al alto contenido de azúcar. Cosechas de una manera especial. No cortas toda la planta, sino solo las hojas exteriores. Dejas el corazón de la planta en pie. De esta manera, la planta brota continuamente hojas nuevas. Este ciclo funciona de noviembre a marzo o abril. Has creado una instalación de almacenamiento viva que funciona sin electricidad, calefacción ni cadenas de suministro globales. Esto significa libertad. Cuando la escasez de suministros se convierte en la norma o los precios de la energía suben, tú sigues teniendo brotes verdes frescos. Pero la cosecha de espinacas de invierno es más que una técnica, es un principio de vida.
Es el principio de la preparación. Actúa antes de que llegue la crisis. Es el principio de la paciencia. Confía en el proceso y dale tiempo a las cosas para que se endurezcan. Y es el principio de la resiliencia. La fuerza no significa evitar la adversidad, sino resistirla. Hablando de forma práctica, el riego en invierno es un tema delicado. Riega solo cuando el suelo esté realmente seco, a una profundidad de 5 centímetros, y solo en días sin heladas. Por lo general, las precipitaciones naturales son suficientes. Una gran ventaja en invierno: apenas hay plagas. Los pulgones y las babosas están inactivos. Las enfermedades fúngicas apenas crecen con el frío. No necesitas ningún pesticida. Para una seguridad máxima, deberías diversificar. Planta 2 o 3 variedades diferentes al mismo tiempo. Una puede ser particularmente resistente a las heladas. La otra crece más rápido. De esta manera, siempre tienes un respaldo. También puedes sembrar de forma escalonada. Mediados de agosto, principios de septiembre, finales de septiembre, para extender el periodo de cosecha hasta abril. Incluso funciona sin jardín, en parterres elevados o contenedores en el balcón. Un parterre elevado es más cálido y tiene mejor drenaje. Un contenedor contra la pared de una casa utiliza el calor almacenado del edificio. Al final, se trata de la sensación de autoeficacia. Cuando caminas por la nieve en enero y cosechas tus propias verduras, entiendes algo fundamental sobre la independencia. Es un pequeño acto de autodeterminación que cambia tu conciencia. Ya no eres un consumidor pasivo, sino un productor activo. La cosecha de espinacas de invierno nos enseña los ritmos de la naturaleza, que hay un tiempo para sembrar y un tiempo para esperar. En un mundo agitado, eso es un ancla. Los viejos métodos son robustos. Han sobrevivido a guerras y crisis. Solo necesitas retomar este conocimiento de nuevo. La pregunta no es si tienes el tiempo o el espacio, sino si puedes permitirte no hacerlo. Cada año que desarrollas estas habilidades, te vuelves más fuerte y más independiente. Ningún colapso económico puede quitarte tu conocimiento. El poder está en tus manos. Todo lo que necesitas es un trozo de tierra, unas pocas semillas y la voluntad de comenzar. Si esta historia ha cambiado tu visión de los meses de invierno supuestamente sin vida en tu jardín, entonces suscríbete a nuestro canal. Estamos desenterrando la historia que la gente intentó enterrar. Planta el futuro y recupera tu independencia. El próximo tesoro de la autosuficiencia se revelará pronto. Mantente fuerte, mantente independiente y, sobre todo, comienza.